Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, se lo escucho. Bueno, Buenas tardes. pido disculpas, pero tenía un problema acá con la computadora por un trabajo eléctrico que estaban haciendo y pude recomponer con una imagen que me titila, por eso también la pasé al celular, así que estoy con doble comunicación. Bueno, muy bien. Pregunto, ¿alguno de los presentes, obviamente, no entregó el trabajo? Profe, yo estoy en duda si le llegó o no, porque no sabía si había un correo o si usted había enviado un correo. Yo se lo envié por el último correo del TP número 3. Sí, no hay problema. ¿Cómo es su nombre? Ok. Villarruel Noemí. Sí, sí, lo he visto. Ok, listo, gracias. Aparte de eso, o sea, si lo enviamos por correo, está, no hay problema. Pregunto si alguien no lo envió. Bueno, muy bien. Como les dije, era condición esencial. Espero que después yo hago la verificación de que todo haya entregado el cumplimiento en términos de la entrega de los trabajos. Otro tema es si hay algo que está mal o hay algo que mejorar o corregir, porque eso ya forma parte del proceso de aprendizaje y yo ya les dije que no tengo inconvenientes en que tengan errores. Yo después les voy a hacer referencias a los errores y les voy a hacer la devolución, pero como digo, la condición básica es que se entregue en términos. Bueno, leí todos los trabajos, ¿no? Así que, y le hice así un muy breve comentario abajo, pero considero importante hacer una referencia general a todos en relación al trabajo, para que, digamos, orientarlos, porque hacerles una devolución a cada uno no va a ser lo clara y suficiente que espero sea esta devolución general que hago. Perdón, un segundo, voy a cerrar una puerta atrás que genera ruido acá. Un segundo. Bien, bueno, así que entonces les decía Profe, que le voy a... Perdón, Sí. quería decirle, nuestro grupo lo entregó, pero lo entregamos anoche. ¿Le llegó? Lo envió Lorena Lu. Les dije que lo entregaran, la fecha era ayer, creo. Si hoy, incluso si alguno lo entregó hoy antes de la clase, está. La fecha era ayer. Pero Bueno, vale, la perfecto. pregunta es si alguien no lo entregó. Esa es la situación. Si alguien no lo entregó hasta el momento, esa sería la situación que quiero conocer, nada más. ¿De acuerdo? Bueno. Dale, perfecto. De acuerdo, profe. Muy bien. Les voy a hacer una devolución sobre el tema. Un segundo que estoy buscando el material. Segundo, ya. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartir. Sí, vamos a ver un segundo. Tengo que dar vuelta. Voy a dar vuelta el archivo, porque si no, no se ve bien. Bien, ahora creo que va a estar. Un segundo. A ver si... No sé por qué, no me permite verlo. Ahí. Bueno, ahí les estoy compartiendo un PDF. Bueno,
Le voy a hacer varios comentarios que a todos les van a servir, y en la medida en que vaya avanzando, quiero que los aspectos centrales que hacen a esta devolución la tengan en cuenta. En primer lugar, cada vez que hago este tipo de trabajo, me ratifica la importancia que tiene realizar los análisis de todos los aspectos teóricos en casos prácticos. Si no, podemos explicar toda la carrera, van a llegar al tercer año, y si uno quiere hacer un análisis o interpretación, cómo se hace un árbol de causa, cómo se hace una matriz de riesgo, seguramente van a tener falencia. Entonces, insisto, me parece muy importante que los conceptos teóricos los veamos aplicados en la práctica. Bueno, hay un tema que yo ya les mencioné, que es árbol de causas. En el caso de esta situación que generó este accidente, básicamente nosotros tenemos el caso del accidente, ustedes saben, han leído todas las condiciones en que se produjo el accidente y demás. Creo que no hace falta aclarar aspectos sobre eso. Si analizamos las causas que generaron ese efecto, el accidente es un efecto, tenemos, por un lado, que la carcasa cobertora no cubre el plano de giro. Y en segundo lugar, hay una cuestión relacionada con el tema capacitación, que es un tema esencial. Y hay un aspecto central que yo no lo pongo en este árbol de causas, pero que sí hay que tenerlo muy presente, y lo vamos a entender y lo vamos a considerar en matriz de riesgo. Estamos ante una máquina particularmente peligrosa. ¿En qué se va a manifestar el peligro de la máquina? Lo vamos a ver más claramente en la matriz de riesgo. Pero estamos ante una situación de un accidente que tiene estas dos causas. Es muy importante que se aclare esto, porque yo he visto en muchos trabajos que me ponen una lista de aspectos que están mal, que no tienen relación con el accidente. Primer punto. Y segundo punto, no se pueden, digamos, tratar de la misma manera cuestiones de segunda importancia o de menos importancia en relación a un tema muy importante. Hay una cuestión que yo les mencioné, y todo esto que les digo quiero que lo tengan muy presente, porque a la hora del examen, de la evaluación, lo van a tener que tener muy claro, condición básica para poder aprobar la materia y seguir, ¿no? Y acreditar que tienen los conocimientos suficientes. Les decía que una de las deficiencias más grandes que yo he notado, les puse varios ejemplos, es el tratar todos los temas sin orden de importancia. O sea que acá hay dos cuestiones. Por un lado, separar todas las cuestiones que tienen relación con el accidente, y por otro lado, distinguir lo importante de lo no importante. Pregunto, de todo lo que ustedes vieron en esa instalación que les hice ver, en principio, ¿qué les parece? ¿Esto era un aspecto importante, el accidente que ocurrió, en relación a los otros riesgos? Sí. Sí, profe. Sin duda, ¿no? La pérdida de un ojo es algo que claramente constituye una situación, digamos, muy relevante, muy importante, que en relación a los otros aspectos no tiene la misma importancia. Yo les voy a mencionar algo que ustedes, por su experiencia, por su formación hasta ahora, no lo tienen presente. Muchos me comentaron el tema de la necesidad de utilizar sordinas, es decir, tener los protectores auditivos. Les voy a hacer un comentario de algo que para ustedes es nuevo. Ustedes en segundo año van a ver en higiene cómo es el tema del riesgo auditivo. El riesgo auditivo, les voy a comentar concretamente el caso de la amoladora. Una amoladora puede estar en el orden de los 90 hasta 100 decibeles si yo tomo la medición. Cuando ustedes vean higiene, van a ver que hay que hacer una transformación de acuerdo a la cantidad de tiempo que se usa la amoladora. La amoladora se usa poco tiempo, entonces cuando se calcula
la intensidad, digamos, o el nivel de contaminación que ese ruido genera, baja lo que se llama nivel continuo, de nivel sonoro continuo equivalente. O sea, en síntesis, les digo, el riesgo auditivo con una amoladora prácticamente es ínfimo. Si ustedes me dijeran que están trabajando con amoladora todo el día, sería un problema. O sea que la amoladora usada esporádicamente, como normalmente se usa la máquina, desde el punto de vista del riesgo auditivo, es bajo. Cuando se hacen las transformaciones que ustedes van a ver en segundo año, en función del tiempo y la intensidad del sonido, y se hace el cálculo, se va a ver que no es un nivel que genere, digamos, un riesgo acústico y una hipoacusia. Por otra parte, la hipoacusia es un proceso que demora varios años en producirse. En síntesis, ¿yo qué les diría? Les diría usen el protector auditivo, pero estamos trabajando, o estamos mencionando algo de segunda importancia. Si eso ustedes no lo tienen en cuenta, y no lo tienen en cuenta cuando lo explican, estamos mezclando las cosas. ¿De acuerdo? En esto, yo entiendo que ustedes puedan cometer errores porque no saben en qué consiste el riesgo auditivo. ¿De acuerdo? Bien, ese es un tema. Otro tema, allí hay material particulado. El material particulado, cuando está en suspensión, sí genera riesgos en el sistema respiratorio. No es un tema menor, es un tema más o menos importante. La RT le había hecho las recomendaciones de que se hicieran mediciones de material particulado. Ustedes han visto que el suelo estaba lleno de suciedad. Eso es porque hay material en suspensión cuando se trabaja, no es permanente, y en esos casos hay que hacer mediciones porque, de acuerdo al tipo de contaminantes que existan y el nivel de exposición, puede generar problemas en la salud. El sistema respiratorio es un sistema más sensible. No es un tema de menor importancia, hay que controlarlo, pero en orden a la situación esa como se ve acá, está también en segundo orden de importancia respecto del tema que generó la pérdida de la vista. Entonces, también ustedes, es un tema que lo van a ver a todos los aspectos relacionados con material particulado en la atmósfera y tipo de riesgo de acuerdo al tipo de material, límites tolerables, todo eso lo van a ver también en higiene. O sea que no es algo que ustedes hoy puedan manejar. Pero les comento que son tanto ese riesgo como el riesgo auditivo, son dos riesgos que están en segunda importancia. También existen otros riesgos allí, desde el momento en que se trabajan con moldes y que se trasladan, puede haber riesgo de impactos, de atrapamiento. Bueno, habría que ver cómo se hacen esos procedimientos. Sobre eso yo no lo vi, no investigué porque no era el tema de mi accidente, pero ahí sí habría que prestar un poco de atención porque sí pueden existir riesgos de atrapamiento o condiciones de riesgosas a considerar. Pero de lo que surge allí, y mucho más con el relato del accidente, se lleva el número 1 clavado, el accidente que existió. No hay ninguna duda. Y eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo como técnicos, y esto es la experiencia, la formación de criterio que ustedes van a ir desarrollando durante las clases. La materia tiende hacia eso, a distinguir lo importante de lo no importante. En síntesis, de todo esto que vieron allí, en algunas cosas ustedes no saben, por eso yo les comenté, no hay nada que esté al nivel de la importancia de lo que fue el accidente. Y además la presencia de la amoladora, que es una máquina particularmente riesgosa, y además no existiendo capacitación y demás, estamos ante un riesgo mucho más importante que todos los otros. ¿De acuerdo? Bien. Eso como comentario. Sí. ¿Alguien quiere comentarme algo? No, que estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. La idea es que si no interpretan algo de lo que les digo, me lo comenten. Obviamente que mi crítica hacia temas relacionados con su trabajo, tómenla bien, porque es necesario este proceso de formación y es normal que cometan errores propios del aprendizaje.
¿de acuerdo? Así que la devolución, en ese sentido, no la vean como una crítica que los afecte. Sí les quiero aclarar que hay algunos trabajos en donde han mezclado muchas cosas, y hay cosas sobre las que ya hablamos, que es no poner en una lista todas las cosas, sino separar según su importancia, y hay ciertos trabajos que yo he visto que no se ha hecho eso. Y eso sí, a esta altura es un error que ustedes no lo deberían cometer porque sobre eso ya hemos trabajado. Bueno, seguimos entonces con el tema. ¿Están de acuerdo y les queda claro el tema árbol de causa? Fíjense que es simple y corto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien, entonces esto es importante porque entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las áreas en las que yo puedo hacer prevención en función de cuáles son las áreas que generaron el accidente o cuáles son los aspectos que generaron el accidente? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a ver el tema matriz de riesgo. Bueno, perdón, antes sí les hago una aclaración complementaria. Creo que el tema de la carcasa que debe estar en el plano de cobertura de giro es algo que ya fue entendido, porque es algo que incluso cuando yo les expliqué el accidente se los marqué, o sea, ya me adelanté un poco a aspectos que ustedes tenían que ver, y les mencioné también, algunos lo mencionaron en su trabajo, que normalmente por la velocidad de giro, las partículas se proyectan con una velocidad de 100 metros por segundo, o sea, son prácticamente balazos, ¿no? Y eso supone para la persona un riesgo muy importante, ¿no? Entonces, si la carcasa, por el tipo de cepillo de copa, no cubre el plano de giro, cualquier, digamos, pelo de alambre que se llama, es decir, cualquier trozo de alambre que se suelte del cepillo de copa, va a salir proyectado porque no lo va a proteger la carcasa. Esto lo tienen claro, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí, Entonces, profe. está en claro que esto no está en orden. Bien. Y la falta de capacitación, bueno, es algo que está mencionado. Es un dato del problema. Y ustedes saben que la capacitación siempre es algo fundamental. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver el tema matriz de riesgo. Vamos a ver si lo puedo... A ver, un segundo. Bueno. A ver. Ahí están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Matriz de riesgo. Ustedes saben que la matriz de riesgo es algo muy importante para jerarquizar los riesgos, es decir, para determinar qué importancia relativa tiene el riesgo. Yo acá les hice un esquema muy simple. Normalmente tengan presente que las matrices de riesgo no es necesario escribirlas y calcular los numeritos. Si bien en el Power donde yo les expliqué está todo eso, la idea es que ustedes con criterio puedan suplir la necesidad de matriz de riesgo. Pero yo acá se las grafiqué un poco para que se entienda. Bueno, probabilidad de que ocurra el accidente. La probabilidad, yo le diría, creo que ya lo hablamos, por toda una serie de circunstancias, porque la moladora manual, a diferencia de la moladora de banco, uno la pone en distintas posiciones, porque, bueno, en este caso, además está el componente de que está fuera del plano de giro, que es lo que hablamos. Si se corta, nos volvemos a comunicar. Y por el hecho de, que les decía que la moladora angular manual uno la pone en distintas posiciones, a veces uno la puede sin querer, a mí me ha pasado el caso de un accidente en donde uno la desplaza de modo tal que la carcasa cobertora que cubre una parte queda
digamos, no queda protegiendo a la persona, porque uno al trabajar angula de distinta manera esa amoladora. Entonces, toda esa circunstancia que hace que la amoladora uno la ponga en distintas posiciones, el hecho que el plano de giro también esté en distintos lugares y uno a veces no puede tener el cuidado de estar con la cara y el cuerpo fuera del plano de giro, lo cual es siempre muy importante. Yo les digo que como criterio de seguridad yo prefiero salir del plano de giro. Sobre todo si veo que las condiciones no están en puntos óptimos. Bien, entonces, la probabilidad, creo que estamos de acuerdo, ya lo habíamos hablado, que no es baja. Yo le diría, no sé si es alta, pero yo la pondría entre media y alta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, creo que esto ya lo habían entendido ustedes, o sea que probablemente esto lo único que le está haciendo es organizándole lo que ustedes ya más o menos habían entendido. Entonces, estamos ante una probabilidad que no es baja, y yo le diría que estamos mínimo media, y yo la puse ahí un poquito más arriba porque no es despreciable el riesgo para el amolador. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias se miden en función del daño de la salud. Yo acá le puse 5 niveles. El nivel superior extremo sería la condición fatal. El nivel extremo inferior es una leve, digamos, afectación. Por ejemplo, una persona que tiene una tronchadura en un pie, que tiene alguna situación, digamos, que no afecta de una manera importante la salud. Y tenemos graduaciones intermedias. Evidentemente que la consecuencia, en el caso de una amoladora, son entre medio y alto. Por ejemplo, en este caso, ¿a dónde ubicarían ustedes la consecuencia esta? ¿En dónde lo ubicarían? ¿En medio, en alto? Alta. Alto. Alto, O alto. sea que si fuera por este caso en particular, yo le diría que estamos en alto. Pero no todos los accidentes se materializan con pérdida de la vista. Así que por eso se la pongo un poquito más bajo allí, pero fíjense que la pongo más bien cerca del alto. O sea, no está Sí, obviamente en el nivel fatal, pero la pongo en un nivel muy alto a las consecuencias. Entonces, si analizamos, estamos. profe, Sí. o sea, si analizamos puntualmente este caso, digo, sí, es alto, pero también hay que tener en cuenta que la amoladora, por lo general, los mayores accidentes son en las manos también. Cortes en las manos, ¿no? Seguro, sí. Bueno, en la amoladora, mire, hay tantas situaciones de accidentes. Hay un accidente que hay muchos que están en video. Hay el caso de un operario que se le suelta un pedazo de disco y se le incrusta en la frente, ¿no? Es un poco morboso el caso del accidente, pero a veces ver los accidentes dan una idea del riesgo que tienen las amoladoras. Yo he tenido ejemplos de alumnos que me contaron muchas situaciones de distintos tipos de accidentes con amoladoras. Tenía el caso de una alumna que me comentaba que su padre estaba trabajando con la amoladora, estaba mal apoyado, se le desplazó la amoladora, se le enredó en la ropa y le recorrió todo el cuerpo la amoladora y le generó un corte en toda la zona frontal que por suerte, al enredarse en la ropa, le generó un corte de una profundidad de 1 centímetro y pico, una cosa así, no le llegó a generar una situación que podría haber sido fatal. Y llegó hasta cerca de la cara y no le tomó la cara. Pero bueno, resultados de accidentes y consecuencias con amoladoras son muchos y en muchos casos son con afectación en las manos, en otros casos con proyección al cuerpo, brazos, cara, en fin. Las consecuencias son diversas. Por eso yo acá les mencioné que en general lo pondría cerca de lo que sería alta la consecuencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bien. Entonces,
estamos ante una situación de riesgo importante. Si tuviera que valorar el riesgo de esta moladora y en la condición de uso acá en relación a los otros riesgos que hay en el establecimiento, según ese paneo que les hice, yo les diría que esto es sin duda un riesgo absolutamente relevante, muy diferente de los otros, y que es absolutamente prioritario respecto de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, profe. sí, profe, es el primero. Sí, profe. Muy bien, bueno. Y ahora les voy a comentar otros aspectos complementarios. Recuerden entonces, primero, que estaban analizando un accidente. En orden al accidente tienen que tener una distinción de los temas que tienen que ver con el accidente y los temas que no tienen que ver con el accidente. Pero además, tienen que distinguir en orden a todos los riesgos que ustedes ven, lo importante de lo no importante, de los secundarios. Sin duda, acá claramente lo importante es el tema este. No pueden hacerme una lista de sugerencias. Les aclaro, y yo se lo mencioné, es muy común que los técnicos, tanto de las ART como los servicios de higiene y seguridad, hagan una lista y mezclen todo lo importante con lo no importante, y así, por supuesto, termina todo, digamos, mal gestionado. Entonces, separar lo importante, distinguirlo, no mezclarlo en la misma lista con el resto de las cosas. Ese es un aspecto que quiero que ustedes tengan muy presente cuando hagan investigación, o cuando hagan investigación de accidentes, o cuando hagan prevención en general. Otro aspecto. Fíjense que la capacitación, en este caso, si bien no estaba la persona capacitada, la persona actuó bien. La persona era una persona experta, era una persona, no era un recién iniciado, que a veces sucede. Lo que simplemente pasó es que la persona, además, usó la protección facial, pero cometió el error de levantarlo en el momento en que paraba la máquina. O sea, casi les diría que es algo sutil. Si yo tuviera que decir, la falla se produjo realmente por falta de capacitación, yo no sé, ¿cuántas personas están tan, digamos, aún aquellos capacitados, tan atentos a una situación tan, digamos, sutil? ¿Se entiende? O sea que no es tan directo acá la situación. Peor, o hubiese sido mucho más grave, si la persona no hubiese usado el protector visual, el protector de la cara fundamentalmente, ¿no? En realidad sí lo usó. Cometió un error que es, yo le diría casi una sutileza, que es el hecho de no tener conocimiento que debía esperar que la máquina pare. Y eso, profe, a mí me parece que es falta de capacitación. Si le hubieran dado la dicha capacitación para la manipulación de la máquina, por más que sepa utilizarla, tendría que haber sabido que se para después de 7 segundos. De acuerdo. Yo le digo por mi experiencia, que si tomo 100 técnicos en actividad, 100 ingenieros, muchos que están haciendo, es improbable que en una capacitación mencionen esto. Porque esto es algo casi, le diría, excepcional. Que a mí me apareció en este accidente y me permitió ver. La idea precisamente es que todos aprendamos de un accidente. Y de los accidentes, yo le mencioné que tenemos que sacar todos los cuidados para saber hacer prevención. Y si algún día ustedes capacitan, no está mal que tengan presente esto. ¿De acuerdo? Porque como les digo, esto es algo que normalmente nadie, ningún técnico, ningún especialista lo va a incorporar en la capacitación. ¿De acuerdo? Si bien una persona cuidadosa, por el cuidado que implica, debería